8 de la mañana, 19 minutos. Lorena Borregar de los Santos es diputada local y está esta mañana con nosotros en cabina. Me da muchísimo gusto saludarte, Lorena. Bienvenida. Gracias, Emanuel. Gracias por la invitación y la oportunidad de estar pues nuevamente aquí en tu programa. Es importante darnos tiempo de platicar temas distintos, importantes sobre Tabasco, sobre política. Y bueno, pues tú eres un personaje importante en la política tabasqueña. Tú tienes una experiencia, una carrera y bueno, hoy formas parte de los integrantes de esta legislatura en el Congreso de Tabasco y vale la pena mucho entrar al análisis. Claro que sí, Emanuel, pues muchas gracias. Yo creo que es importante hablar sobre distintos temas de Tabasco, es importante, como tú bien señalas, darnos tiempo para pensar, para repensar a Tabasco y también para otras actividades inherentes propias al ser humano, ¿no? Así es. 8 de la mañana, 20 minutos, es Lorena Borregar y yo quiero iniciar preguntando porque se habló en su momento, pero tenemos todavía algunas dudas o no nos quedó claro de la decisión de Lorena Borregar de participar en las elecciones y querer ser diputada. ¿Por qué la aspiración a la diputación? Eras funcionaria del gobierno, cercana al gobernador. ¿Qué motivó salir de la administración estatal? Mira, en cuanto a mi inclusión como funcionaria del gobierno, como secretaria ejecutiva de gobierno del estado, fue un cargo que el propio gobernador Andrés Granier me ofreció y que yo acepté encantada, sobre todo tomando en cuenta las condiciones en las que se planteó mi inclusión dentro del gobierno. Debo decirte que para mí fue muy satisfactorio trabajar con Andrés Granier. Aprendí mucho, conocí mucho del gobierno, conocí las entrañas del gobierno, conocí el Estado de una manera distinta a como lo había conocido antes, desde la perspectiva partidista, desde la perspectiva del activismo político. Estar en el gobierno implica una enorme responsabilidad, pero también un aprendizaje constante de lo que se debe hacer, de lo que el Estado necesita, pero también de lo que no se debe hacer, de cómo tiene que actuar quien gobierna el Estado, y no hablo solamente del gobernador, sino de los funcionarios que acompañan al gobernador en esa difícil tarea de gobernar. Entonces se tiene que actuar con mucha inteligencia y con mucha sensibilidad. Creo que me tocó vivir momentos muy importantes para Tabasco, coordinar tareas muy importantes. Me tocó la parte estratégica del gobierno. Es una parte que aun cuando formalmente la Secretaría Ejecutiva no tenía, a mí me tocó asumirla gracias a la confianza que el gobernador depositó en mí por la trayectoria que yo traía, por mi conocimiento del entorno nacional, las relaciones, en fin. Eso me permitió construir una agenda de desarrollo regional. Creo que hacia allá es donde tendríamos que mirar y lo hicimos al principio de la administración del gobernador Granier, hacia el sur-sureste, hacia una alianza estratégica con los estados del sur-sureste, y creo que hubo muestras sobradas del trabajo que se hizo en ese momento. Tuvimos una reunión internacional con los presidentes en la transformación del proyecto del Puebla-Panamá al corredor mesoamericano. Vinieron presidentes centroamericanos, vinieron 2 veces gobernadores del sur-sureste. El gobernador estuvo en Guatemala con el presidente Álvaro Colón. Nosotros mismos fuimos, a mí me tocó estar allá en ese entonces con el representante de gobierno del estado, que era el ingeniero Alfonso del Río. Fuimos a Guatemala, nos reunimos con inversionistas. En fin, fue un trabajo de cabildeo muy intenso que desafortunadamente en 2007 la contingencia vino a truncar. Sin embargo, a pesar de toda esa adversidad, dimos continuidad a eso y creo que avanzamos de una manera importante hasta finales de 2008, tal vez enero, febrero de 2009. Pero bueno, es un trabajo que desafortunadamente, insisto, por la propia naturaleza de los desastres en Tabasco, se ha cortado, se ha quedado trunco. Y creo que eso es lo que tenemos que retomar. Creo que tenemos que, te decía al principio, pensar y repensar Tabasco. Y ya hablaremos más a fondo sobre hacia dónde va Tabasco y cómo pensar y repensar Tabasco. Sí, claro. Pero yo quisiera regresar a la pregunta, ¿por qué al Congreso? Cuando estabas en un grupo compacto, tú fuiste parte del equipo compacto del gobernador.
y donde estabas realizando pues justamente estas actividades. ¿Por qué al Congreso? Bueno, porque una parte de ese trabajo que iniciamos en el gobierno había que darle el sustento legal. La parte del andamiaje legal en todos los trabajos del sur-sureste, la parte del corredor industrial de la frontera sur, que también aquí ya platicamos contigo y con Chuy sobre ese proyecto de gran visión, que es el desarrollo industrial de la franja fronteriza, que se han dado pasos importantes a eso, y que había que construir la parte legal. Esa parte yo la platiqué con el gobernador, con varios miembros del gabinete, y bueno, a partir de eso se dio, se planteó la posibilidad de que yo fuera a la Cámara de Diputados por el propio gobernador. Él te ofrece, él te dice, Lorena, ve al Congreso, ¿te necesito ahí en el Congreso? Sí, sí. Sí, la propuesta fue de parte del gobernador. Por esas razones, esas fueron las razones. Sí, claro, sí, por el trabajo que yo venía realizando, pero sobre todo por la claridad que necesitábamos darle, la certeza jurídica a ese trabajo del sur-sureste para dar seguimiento. Se habló mucho en toda esta transición entre que renunciabas, que no renunciabas a la administración, que ibas, que no ibas, que eras pluris, que no eras pluris. Se hablaba también del tema de la coordinación de la presidencia de la Junta de Coordinación Política. Se habló que te distanciaste del gobernador porque no estaba pensando en ti, que estaba pensando en otra persona. Al final fue José Carlos Ocaña al que eligen como presidente de la Junta de Coordinación Política, antes como líder de la bancada del Tricolor. Y bueno, finalmente tú después declaras, me quiero concentrar en otras cosas, no me quiero dedicar al trabajo doméstico del Congreso que quita tiempo. Pero se habló de una discrepancia y de un distanciamiento con el gobernador. ¿Esperabas tú ya realmente, aquí en confianza entre tú y yo, esperabas llegar a la Junta de Coordinación Política, tu trayectoria, tu experiencia, la cercanía que tuviste con Andrés Granier, formar parte del equipo compacto y al no ocurrir, ¿hubo por ahí alguna fricción? Mira, no, de entrada te digo que no, te afirmo, no hubo ninguna fricción, no hubo ningún distanciamiento. Mi relación con Andrés Granier es sui generis, somos amigos, de esos amigos que se dicen todo. Yo he tenido la... Perdón, pero ¿cómo que sui generis? ¿Podrías abundar un poco más? Sí, porque tenemos una relación muy estrecha, pero una relación muy clara. A veces uno, cuando es amigo y se mezcla la amistad con una posición política, como en mi caso, que había una amistad de por medio, y aparte yo era funcionaria del gobierno, pues a mí me correspondía por la propia naturaleza de mi personalidad o de mi definición política, pues yo digo las cosas como las veo y como las siento, ¿no? Trato siempre, Manuel, de hacer lo correcto. Entonces, no hubo ningún distanciamiento, para contestar concretamente tu pregunta, no ha habido ningún distanciamiento con Andrés Granier. Él ha sido muy paciente y tolerante conmigo, escucha cosas que posiblemente a ninguna otra persona le escuche, en mi caso, o le permitiría, sobre todo si eres funcionario o si tienes una posición de carácter política. ¿Te escuchó a ti? Siempre hay ciertas distancias, porque esa ha sido la norma que él y yo planteamos desde el inicio de una relación de amistad, no de hoy, sino de muchos años. Y bueno, pues a veces el trato con un gobernante, cuando tú eres amigo de él, a veces se torna difícil. En este caso, mi propia naturaleza y la posición del gobernador, pues nos han permitido tener una relación distinta, de encuentros y desencuentros, de claroscuros, pero es una relación... ¿De distanciamientos a veces? Encuentros y desencuentros. A veces coincidimos en algunas cosas y a veces no, pero eso de ninguna manera, siempre cerca. Siempre cerca, él sabe que somos amigos y que a veces, aun cuando yo planteo cosas que no es lo que la administración o los funcionarios quisieran oír, él sabe que lo hago de la mejor manera posible, pensando en un proyecto que es el proyecto de Tabasco, y lo hemos platicado muchísimas veces. Entonces, a veces yo acepto que soy demasiado dura con él, y él así me lo ha dicho. Pero bueno, es parte de las cosas que se tienen que decir. Digamos que me lo ha dicho, no me lo ha reclamado.
Pero sí, la verdad es que yo me siento con el caso de Andrés Granier concretamente, a veces en una serie de contradicciones, porque a veces yo no estoy de acuerdo en algunas cosas de cómo toma las decisiones o cómo no toma las decisiones, y eso pues obviamente me genera un conflicto personal porque yo a él lo quiero, lo estimo y lo respeto como un espléndido amigo. Siempre se lo he dicho y él lo sabe, es un ser humano excepcional, pero a veces uno tiene que diferenciar entre el deber y el ser. No hubiese sido lógico que por la trayectoria que tú traes, ya fuiste legisladora federal, en fin, lo natural hubiese sido tú la líder de la fracción. Mira, no lo esperabas, no dabas tú por hecho, pues hombre, quienes están integrando, pues sí, gente con experiencia, gente que no ha tenido esas posiciones, pues ahí yo llevo ventaja. ¿No pudiste pensar eso? Mira, no lo pensé así, él nunca me lo dijo. Eso te lo digo con toda claridad. Él nunca me dijo que quería que yo fuera la coordinadora, ni mucho menos. ¿No lo diste tú por hecho? Yo no lo di por hecho, sino como tú dices, bueno, tú traes una trayectoria política, se supone que hay un proyecto político y que las condiciones del Estado requieren de un perfil especial para sacar adelante a Tabasco. Mira, transformar Tabasco, el desafío que se planteó Andrés Granier en ese eslogan de transformar Tabasco es verdaderamente impresionante y difícil de cumplir. Y creo hoy a estas alturas, Emanuel, yo te afirmo que no es posible que el gobierno del estado de Tabasco, que el gobierno de Andrés Granier transforme solo a Tabasco. Requiere del concurso de todos los tabasqueños, requiere del sector empresarial, requiere de un cierre de filas en torno al estado de Tabasco. Y fíjate que ahorita que venía hacia acá, venía escuchando la intervención del gobernador, que a mí realmente me sorprendió que él hoy participara como uno de los colaboradores del espacio que tienes de Por la Libre. Me pareció verdaderamente interesante una parte que él dijo, donde hace un recuento de la parte de educación, de la parte de salud, que me parece que en el tema de salud hay avances muy importantes, pero bueno, ya entraremos en ese tema. Pero él habla de construir una agenda. Entonces, eso me indica a mí que Andrés Granier está pensando ya en una lógica distinta, que ya no es el Andrés Granier de hace un mes o 2 meses, que él ya está pensando en que Tabasco se tiene que manejar de otra manera. Él habla de construir una agenda que permita reposicionar al estado de Tabasco y mejorar las condiciones económicas, en resumen, palabras más, palabras menos, al estado de Tabasco. ¿Cómo lo concebía entonces antes de estos 2 meses? Mira, lo concebía de una manera distinta porque se había apegado al proyecto original del Plan Estatal de Desarrollo. Aunque se ha modificado. Se ha modificado, pero no de acuerdo a la nueva realidad del Estado. También sostengo... ¿Eso podría haber sido una de tus diferencias con él? Esa ha sido una de mis diferencias. Yo afirmo, Emanuel, que lo que nos ha faltado es un replanteamiento real, un replanteamiento real en políticas públicas. O sea, aceptar que las condiciones del Estado de Tabasco no son las mismas en las que 2007 transitó Andrés Granier hasta octubre de 2007. Cambió totalmente. ¿Por qué? Porque a partir del desastre natural, de las dimensiones que se dio, el Estado modificó sus prioridades y el gobierno debió haberlo hecho. Entonces, ¿qué es lo que faltó? Un replanteamiento en el diseño de las políticas públicas, o sea, una revisión en cuanto a la planeación estratégica del Estado. ¿Fue visión del gobernador lo que le faltó? ¿Experiencia? Porque bueno, entiendo que tú se lo dijiste, no sé si otros personajes dentro de la administración. Mira, no se hicieron los virajes en el momento adecuado y hoy estamos en una situación en este estado muy difícil. Mira, yo no hablaría, Emanuel, de que no se hicieron en el momento adecuado. Yo creo que todavía tenemos tiempo para hacerlo. Creo que estamos en momentos definitorios para el Estado. Creo que Andrés Granier tiene todavía la posibilidad de tomar decisiones importantes. Y te digo que para mí fue alentador escucharlo porque quiere decir que ya está en una lógica distinta. Creo que si Andrés Granier no toma las decisiones que corresponden de aquí al 1 de enero, las cosas van a ser muy difíciles para nosotros en Tabasco. Vamos a hablar más de eso regresando de la pausa. Claro que sí. Si aún no sabes qué regalar en esta Navidad, no busques más.